Hola, jóvenes. Vamos a mirar hoy lo que son los modos de extinguir las obligaciones. Las obligaciones se extinguen por cualquier acto jurídico, pero siempre y cuando sea reconocido como válido para terminar esa relación obligacional. ¿Cuáles son los modos de extinguir la obligación? Mutuo disenso, solución o pago efectivo, novación, remisión, compensación, confusión, pérdida de la cosa que se debe y nulidad, y además de ello la prescripción. ¿Qué será el mutuo disenso? Es un acuerdo que se da entre las partes interesadas para poner fin a un negocio que ni siquiera se ha ejecutado o no ha nacido. Se da en los casos particulares de las promesas de contrato. Ejemplo, realizamos una promesa de compraventa de mi casa. Realizamos, ¿cierto?, ese contrato de promesa de compraventa. Pero ya yo no quiero venderla. Y dice la otra parte, yo tampoco quiero comprarla. Apliquemos el mutuo disenso de tal manera de que las obligaciones de ese contrato de promesa de compraventa se extingan, ¿sí? Y no genere obligaciones para ninguna de las dos partes. Ese es el mutuo disenso. Solución o pago efectivo es la manera más común de extinguir las obligaciones. Comúnmente le decimos pagamos, ¿cierto? Es la prestación de lo que se debe. Se paga. Miremos este caso. Pedro se obligó a darle a Pablo un carro Volkswagen modelo 2000, pero Pedro le quiere pagar con uno modelo 2021. ¿Será que Pedro podrá obligar a Pablo a recibir el carro, que incluso es de mayor valor, para extinguir esa obligación? La norma nos dice que no, ¿cierto? El pago se hace bajo todos los respectos de conformidad al tenor de la obligación. El acreedor no podrá ser obligado a recibir otra cosa que lo que se le deba, incluso ni aun a pretexto de ser de igual o mayor valor que la ofrecida. Ahora, si ellos se ponen de acuerdo, es cosa diferente. Lo que no puede es obligar el acreedor a recibir otra cosa diferente a pretexto de que es de mayor valor. Modalidades de pago. Puede pagarse por consignación mediante acción ejecutiva, pago por cesión de bienes, pago con prelación de crédito. Miremos cada una de ellas. El pago por consignación es el depósito de la cosa que se debe, cuando el acreedor se niega o no se sabe dónde está el acreedor. Voy a ponerles un ejemplo específico. Yo hipotequé mi casa, pero no se la hipotequé a un banco, sino a una persona natural. Al momento de querer pagar la obligación, no sé dónde encontrar al acreedor. Y si yo no pago la obligación a tiempo, los intereses se me van a incrementar, de tal manera que de pronto se hace impagable la obligación y pueda perder ese bien. ¿Qué hago yo? Un proceso que es judicial ante un juez de pago por consignación. El juez da un número de depósito judicial, donde yo como demandante voy a consignar el dinero que estoy debiendo. De tal forma que cuando la persona aparece, si aparece, ahí está su dinero y no me podrá demandar, o si me demanda, yo tengo como demostrar que ya pagué la obligación. Pago mediante acción ejecutiva. Cuando una persona demanda a otra y el juez ordena el embargo y secuestro de los bienes, esa persona está pagando, ¿cierto? Pero no paga porque quiere, sino que el pago es mediante acción ejecutiva, porque se demandó a la persona, siempre y cuando lógicamente exista un título ejecutivo, que puede ser un pagaré, un cheque, una letra, un contrato, una conciliación. Entonces, la acción de cumplimiento que tiene el acreedor contra el deudor siempre y cuando exista ese título ejecutivo. Si yo te demando y tú me pagas porque te embargó el juez y se remataron tus bienes, ese pago es mediante acción ejecutiva.
pago por cesión de bienes. Si yo no tengo dinero para pagar la obligación, ¿cierto? Entonces, pero si tengo algunos bienes de pronto que puedo ponerme de acuerdo con la persona y extinguir la obligación con esos bienes. Ejemplo, yo te debo 100 millones de pesos, perdón, 100 millones no es mucho. Yo te debo 2 millones de pesos. No tengo dinero, pero tampoco quiero que me embargue porque me perjudicarías. Y yo hablo contigo, mira, recíbeme esta mota como parte de ese pago, extingamos la obligación. Y si la otra persona está de acuerdo, se paga por cesión de bienes. No pago con dinero, sino con un bien evaluado en cierta cantidad de dinero. Pago con prelación de créditos. A veces una persona le debe a muchas otras, es decir, hay muchos acreedores y un solo deudor. Y de pronto el bien que tiene para rematar no es suficiente para pagarle a todos. El juez debe tomar la decisión de a quién le paga primero. Ejemplo, Pedrito le debe a 3 personas, a A, B y a C, pero con una tiene una hipoteca que es el apartamento precisamente que está respondiendo, una hipoteca, al otro le debe 20 millones de pesos por un contrato y el otro 10 millones de pesos por un préstamo. Lo primero que tiene que hacer el juez en la prelación de créditos es pagarle, después del remate de ese apartamento, en primera instancia al acreedor hipotecario, porque la hipoteca tiene prelación sobre los otros bienes. Eso hay que tenerlo en cuenta. Novación. La novación es otro modo de extinguir las obligaciones que consta en la sustitución de una obligación por otra, es decir, el cambio de una obligación por otra. Para que se dé la novación se necesitan 3 requisitos. Que exista animus novandi. ¿Qué quiere decir eso? Que exista la voluntad de las partes de hacer la novación. Que las dos obligaciones sean válidas, es decir, que exista un objeto, una causa lícita, que se dé la capacidad y el consentimiento excepto de vicios. Que se cambien las prestaciones, que exista una prestación y que se cambie por otra prestación extinguiendo la primera. Existen 3 formas de novación. ¿Cuáles son? La primera es la que se efectúa sustituyendo una nueva obligación por otra o un nuevo objeto de la obligación por otro. Ejemplo, yo debo una casa que es verde, ahí está ubicada en tal parte, pero ya no quiero pagarla, sino que le digo y me pongo de acuerdo con la otra persona para no pagarle con esa, sino con otra casa que está ubicada en otra parte. Ahí se cambia el objeto de la obligación. Ya no debo una casa específica, sino es otra casa determinada. Lógicamente tiene que haber un acuerdo entre las partes. Voy a poner otro ejemplo. Yo le debo a una persona un caballo y le digo, me queda difícil pagarte con ese caballo. Mejor acordemos que te voy a pagar con una vaca. Si ambos estamos de acuerdo, se cambia el objeto de la obligación. Ya no te debo un caballo, ahora te debo una vaca. La segunda forma de la novación es cuando se cambia de acreedor, contrayendo el deudor una nueva obligación respecto a un tercero y declarándose en consecuencia libre de la obligación primitiva el primer acreedor. Les voy a explicar con un ejemplo clásico y es el más común. Ustedes me imagino que han escuchado hablar de la compra de cartera. Cuando una persona le debe a un banco cierta cantidad de dinero, otro banco le extingue la obligación con el primero y ya la persona no le va a deber a ese banco, sino al banco que pagó o que extinguió la obligación. Voy a poner un ejemplo conmigo. Yo le debo 100 millones de pesos al banco A. Y el banco B me contacta y le dice, vamos a comprar la cartera. Yo le pago al banco A, eso lo dice el banco B, ¿cierto? Le paga al banco A y ya usted no le va a deber al banco A, sino que ahora me va a deber a mí, al banco B. Eso es una sustitución de acreedor. Hay que tener muy claro
que el banco no me está dando la plata en efectivo a mí para que yo le pague al otro. No. El banco se encarga directamente de extinguir la obligación con el otro banco. Y a mí se me extingue la obligación con el primer banco y nace una nueva obligación con el banco B, que es el banco que pagó la obligación que tenía en primera instancia con el banco A. Otra forma de innovación es sustituyendo a el deudor, es decir, cambiando el deudor. Voy a ponerles un ejemplo. Resulta que mi mamá le debe a una persona 10 millones de pesos. Cada vez que esa persona le va a cobrar a mi mamá se le sube la presión. Y para quitar ese problema y ese dolor de cabeza, yo le digo a ese acreedor, vea, yo me voy a responsabilizar por la deuda de mi mamá. Yo soy la nueva deudora, si esa persona, si el acreedor está de acuerdo, lógicamente. Entonces, en este caso, yo asumo el papel de deudor y mi mamá se le extingue la obligación. Aquí en este caso, lo que se cambia es de deudor. Recuerden, en el primer caso de novación, cambio de objeto de la obligación. En el segundo caso de novación, cambio de acreedor. Y en el tercer cambio de la novación, cambio de deudor. Esas son las formas de novación. Juana mandó a su hermano Juan a pagar una deuda que tenía con Julio. ¿Será que en este caso hay novación de deudor? No. Si el deudor no hace otra cosa que disputar, es decir, diputar a una persona que haya de pagar por él, o el acreedor, también una persona que haya de recibir el dinero por él, aquí no hay innovación. Si yo le digo a alguien, vea, María me va a pagar, vaya y reciba el dinero, aquí no hay innovación, sino que yo estoy enviando a alguien a que reciba el dinero por mí. Otra forma de extinguir las obligaciones, la remisión. Ojalá a todos nosotros nos dieran esta forma de extinguir la obligación, que no es otra cosa que la compensación o el perdón de la deuda. Me debes 2 millones de pesos y yo te digo, no te preocupes, yo te perdono la obligación. Y aquí está el título valor para que yo no me quede con él, porque si me quedo con él, en algún momento de pronto me arrepiento y te cobro, ¿cierto? Si existe un título valor, yo tengo que entregar ese título si de verdad estoy condonando la deuda. Es la renuncia del acreedor a exigir el cumplimiento de la obligación. La remisión es la condonación o el perdón de la deuda. Aquí hay un caso, una muchacha le dice a otra persona, ¿puedes condonarme la deuda que tengo con tu esposo? ¿Será o con tu esposa? ¿Será que otra persona que no es el acreedor puede condonar? La remisión o condonación de una deuda no tiene valor sino en cuanto al acreedor es el hábil para disponer de la cosa objeto de ella. Yo no puedo perdonar una deuda en la cual yo no soy el acreedor. Solo el acreedor puede perdonar o condonar una deuda. Compensación. Otra forma de extinguir la obligación. Cuando dos personas son deudoras entre sí, ¿sí? Una es deudora y acreedora y la otra también es deudora y acreedora al mismo tiempo. Es decir, cuando yo te debo a ti 100 millones y tú me debes a mí 100 millones de pesos, ahí opera la compensación y se extingue la obligación. Si tú me debes y yo te debo, ojo, la misma cosa, aquí se extingue la obligación. Se necesita, bueno, vamos a mirar este caso. Le dice una persona, tú me debes 10 millones, 10 millones en mercancías. Ojo, no le debe dinero, ¿cierto? Tú me debes 10 millones de pesos en mercadería, en determinada cosa. Y yo te debo 10 millones de pesos en efectivo. En este caso, no se deben lo mismo. Uno le debe 10 millones de pesos en mercadería o mercadería avaluada en 10 millones de pesos y el otro le debe 10 millones de pesos en efectivo. ¿Será que se puede operar la compensación? Miremos. Requisitos para que se dé la compensación. Que ambas deudas sean actualmente exigibles, es decir, que no estén prescritas, que no haya un plazo para que se dé la exigibilidad de la otra. Por ejemplo, si yo te debo 10 millones y tú me debes 10,
pero yo te tengo que pagar es en diciembre, todavía mi deuda no es exigible. No puede operar la compensación. Que ambas sean líquidas. ¿Cómo así líquidas? Significa que se haya sacado la cuenta, tanto de el dinero que se debe, lo que decimos capital, y también los respectivos intereses. Porque a veces decimos, me debes 10 millones más intereses, pero ¿cuánto te debo de intereses? Eso es liquidar una deuda, sacar las cuentas. Que ambas sean cosas fungibles o indeterminadas, ojo, de igual género. Por eso es que no podemos hacer la anterior. Si yo te debo una vaca y tú me debes un caballo, no podemos hacer la compensación. Se debe hacer del mismo género. Si tú me debes 10 millones y yo te debo 10 millones, podemos operar la compensación. Pero si tú me debes un carro y yo te debo 10 millones, aquí no puede haber compensación. Ojo que es pregunta de examen, ¿oyeron? No puede haber compensación si las cosas no son del mismo género. Se puede compensar y extinguir la obligación si tú me debes un caballo y yo te debo un caballo. Si tú me debes una vaca y yo te debo una vaca. Si tú me debes 2 millones y yo te debo 2 millones. Ahí sí puede operar la compensación. Confusión, otro modo de extinguir que de pronto no es común, pero sí se da. Cuando una misma persona es la deudora y es la acreedora. Es decir, cuando yo me debo a mí mismo, ahí se extingue la obligación. Miremos el ejemplo. María es la dueña de una tienda y saca los productos que necesita de esta misma, anotándolos en el listado de crédito para llevar un orden. Al momento de realizar los cobros, encuentra que ella misma se debe 450,000 pesos. Ahí se opera la confusión y se extingue la obligación. Ella no se puede demandar para pagarse ella misma, ¿cierto? Entonces opera la confusión y se extingue la obligación. Yo me debo tanto, por lo tanto, se extingue la obligación. Pérdida de la cosa que se debe. Cuando el cuerpo cierto, es decir, no puede ser algo de género, sino específico, un bien no fungible, que se debe, perece, se daña, ya sea porque se destruye, deja de estar en el comercio, desaparece, no se sabe dónde está. En este caso se extingue la obligación. Pero hay que tener en cuenta los siguientes artículos. Siempre que la cosa perece en poder del deudor, hay una presunción y es que este ha sido por culpa suya. Es decir, si yo debo un carro y por fuerza mayor se da un deslizamiento y ese carro se destruye, yo tengo que demostrar que no fue por culpa mía, sino que fue por fuerza mayor. Si fue por fuerza mayor, como el caso del deslizamiento, y yo no estoy en mora de entregar ese carro, en este caso se extingue la obligación para mí de entregar el vehículo. Otro artículo. Si el cuerpo cierto perece por culpa de la persona que lo tiene, ¿sí? Es decir, yo iba a alta velocidad y se destruyó el carro por un accidente, ahí lógicamente yo tengo que pagar. O también cuando yo estoy en mora de entregar ese vehículo. Ejemplo, yo tenía que entregar el vehículo hace 5 días y hoy se dio el deslizamiento, aunque no fue por mi culpa, se destruyó el carro. Como yo ya estaba en mora de pagar, en este caso no se extingue la obligación. La obligación subsiste. Lo único es que ya yo no puedo pagar el carro porque el carro se destruyó. Tengo que pagar el valor del carro. Artículo 1739. La destrucción de la cosa en poder del deudor después que ha sido ofrecida al acreedor y durante el retardo de éste en recibirla, no lo hace responsable sino por culpa grave o dolo. Miren este caso. Si yo tenía que entregar el carro hace 5 días y yo tuve toda la disposición de entregarlo, yo llamé al acreedor, mire, ya le voy a llevar el carro y se lo voy a llevar a tal parte. Yo llego y el acreedor no se encuentra ahí. No pude llegar.
Ya la mora o el retardo del cumplimiento de la obligación no es por culpa mía, es por culpa del acreedor que no quiso recibir la cosa a la cual yo tenía que pagar, ¿cierto? En este caso solamente yo me responsabilizo por culpa grave o por dolo, es decir, yo dejé abandonado el carro con todo llaves, ahí lógicamente yo tengo que responder. Pero si ocurre algo de fuerza mayor o caso fortuito, aunque esté en mora de entregarla, no pago. ¿Por qué? Porque la mora no es por culpa mía, sino del acreedor. Nulidad, otra forma de extinguir la obligación. Es nulo todo acto o contrato al que le falte alguno de los requisitos exigidos por la ley. ¿Cuáles son esos requisitos? Capacidad, consentimiento excepto de vicio, causa lícita y objeto lícito. Entonces, por ejemplo, si yo me obligo a entregar unas municiones militares que son un objeto ilícito, ese contrato se anula y se extinguen todas las obligaciones contraídas dentro de ese contrato. Si yo realicé un contrato de compraventa de mi casa, pero me obligaron, ¿cierto? Fue por fuerza, ese contrato se anularía y se extinguiría la obligación de yo entregar esa casa. Capacidad. Si yo le compré la casa a un chico de 13 años, no tiene capacidad, es incapaz absoluto. En este caso se anula el contrato y se extinguen las obligaciones que están contempladas en este mismo contrato. Prescripción, última forma de extinguir las obligaciones. Cuando pasa un tiempo y no se ejerce el derecho o las acciones, ¿cierto? Para cobrarse una obligación, esta obligación prescribe, se extingue. Ejemplo, yo firmo una letra de cambio que me comprometí a pagarla el 10 de enero del 2020. Era la fecha límite para extinguir la obligación, el plazo para extinguirla. Y yo no la pagué. Esa persona, desde el 2010 hasta acá, no cobró jurídicamente. En este caso, se extingue la acción cambiaria. En este caso, se da una prescripción y por lo tanto se extingue la obligación. Prescribe la acción cambiaria y se extingue la obligación porque ya no hay manera de cobrar jurídicamente esa obligación. Espero que haya quedado clara la temática tratada. Bendiciones.